En esta mañana queremos reflexionar en lo que dice Hechos, capítulo 13, 22, 23. Dice Hechos capítulo 13, 22, 23. Quitando está hablando cuando Dios cambió a Saúl, le levantó por rey a David, de quien también testimonio dio Dios diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Solo encontramos dos expresiones parecidas en la Biblia, donde Dios, a través de su palabra inspirada por otros, expresó conceptos tan fuertes sobre un hombre. En el caso de Abraham, lo llamó su amigo. Que Dios diga, Abraham, mi amigo, es una expresión muy fuerte. ¿Qué califica para que Dios diga, mi amigo, Abraham? ¿Cómo es posible lo que yo voy a hacer en Sodoma y Gomorra no se lo comunique a él? Estoy preocupado porque el sobrino de mi amigo está en Sodoma y va a morir con todos. Y aquí en el caso del rey David, va más allá. No dice mi amigo. Un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué significa conforme en la Biblia? Prácticamente estructurado en mi manera de ser y pensar. Conforme a mi corazón. Ahora, estas palabras que se dicen sobre David, así como las que se dijeron sobre Abraham, amigo de Dios, obviamente que generan dudas. ¿En qué sentido? Tanto Abraham como David cometieron pecados graves. No fueron hombres perfectos. ¿Y por qué se les da este calificativo tan alto? Y esto también es aplicable a una mujer conforme al corazón de Dios. Una mujer que Dios pueda decir, mi amiga. No es por la perfección de su conducta, puesto que ninguno de estos dos hombres fueron perfectos. ¿Qué los distingue a ellos para haber sido calificados de esta manera? Hay dos cosas que los califican. Primero, la disposición rápida, constante, a reconocer su propio pecado delante de Dios. Cuando fueron tocados, cuando fueron preguntados, cuando fueron amonestados, cuando fueron advertidos, ellos no vacilaron en reconocer su pecado y asumir las consecuencias de su pecado, aún siendo perdonados. Y en segundo lugar, sus acciones. Lo que genera amistad entre dos personas son las acciones, no las palabras.
La amistad es consecuencia de acciones concretas. Las acciones generan una base de confianza. Y la confianza permite usar las palabras amigo. O mira, somos una sola persona los dos. Acciones. Y esto fue lo que caracterizó a estos dos hombres. ¿Cuál fue la acción de Abraham? Tomó todas sus cosas, tomó su mujer, las puso arriba de una carreta y se fue sin saber dónde iba, confiando en quien le había dicho que saliera. ¿Y cuál fue la acción de David? De esa acción es la que nos vamos a preocupar y conocer en esta mañana. Vamos a ir a 2 de Samuel, el capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, y lo animo a que abra su Biblia y vea lo que vamos. Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Este profeta fue prácticamente el que estuvo al lado del rey casi toda su vida. Era el hombre que le animaba en los buenos tiempos y en los malos tiempos lo amonestaba de parte de Dios. Y este hombre, Natán, le dice a David, dijo el rey al profeta Natán. Estoy un poco mareado, yo creo que el exceso de Coca-Cola al azúcar ayer. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán, el profeta, como hombre de Dios, sabía exactamente hacia dónde iba David, qué era lo que David quería hacer. Le dice el profeta, mira, anda, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Pero miren la actitud y la acción de David. El versículo 1 nos dice muy claro, todas las situaciones estaban resueltas. Los enemigos habían sido derrotados. Los filisteos temían al nombre de David y temían a que el arca se les acercara. Todo había sido ganado, ya todo estaba tranquilo. David habitaba cómodo, seguro, posesionado como el rey de Israel, sin enemigos. Está en una situación cómoda, de confort. Ya ha hecho lo que tenía que hacer. Cumplió su tarea. El pueblo está contento con él. El pueblo sabe que el reino está seguro y que David tiene el absoluto respaldo de Dios. Y en ese momento, David dice, mira, ¿sabes? Me doy cuenta de una cosa. Yo habito en casa de cedro. El cedro era la mejor madera en ese tiempo, la que solamente usaba la nobleza. Entonces David está diciendo, ahora yo estoy cómodo, estoy tranquilo, estoy en mi palacio, disfruto mi palacio, pero no me siento bien. No me siento bien así. ¿Por qué? El arca de Dios, la que nos ha dado la victoria, está ahí entre cortinas. No está en un lugar decente, bonito,
cómodo como donde Dios me tiene a mí ahora. Y él resuelve en su corazón, tengo que hacer algo. ¿Por qué siente David eso? Porque David en ese momento tiene la convicción de que Dios le ha dado tanto. ¿Y qué le he dado yo a él? Es como un antiguo himno cristiano que en el coro decía lo siguiente, hablando de Jesús. Si yo he dado tanto por ti, ¿qué has dado tú por mí? Esto es lo que marca uno de los puntos clarísimos cuando un hombre es conforme al corazón de Dios. Disfrutando de las bendiciones, él dice, bueno, y miren cómo están las cosas de Dios. Mire cómo está lo que es de aquel que me bendice. Yo aquí, disfrutando la bendición de él. Y el arca, que es lo que nos ha dado el éxito, que es la presencia de Dios en medio de nosotros, está allí rodeada de trapos. No es un lugar adecuado para el arca de Dios. ¿Y qué se propone David? David quiere hacer un templo. Quiere hacer un lugar adecuado donde el arca de Dios esté, donde haya el altar de los sacrificios y donde haya nobleza en cuanto a adorar a Dios. Eso quiere hacer él. Y Dios, que conoce el corazón, sabe lo que David quería hacer y envía al profeta. Y miren lo que ahora le dice el profeta. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Es una pregunta no acusativa. David aún no ha tenido el problema con Betsabé. No es una pregunta acusativa, pregunta, ¿tú me vas a edificar casa? Ciertamente, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Aquí David no está siendo regañado, sino que Dios le está diciendo, me sorprende en cierto sentido lo que hay en tu corazón, y a la vez que me sorprende, me agrado de ti. Dios está diciendo, no te he pedido nada. A ninguna tribu de Israel le he pedido que piense o haga un plan sobre esto. Pero el hecho que tú ya lo tengas en tu corazón, me sorprende y me agrada. Aquí es donde comienza a fundamentarse esa relación de David con Dios que hace que después sea reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y no es lo mismo que Dios espera de nosotros? Que seamos capaces de percibir, de entender, de agradecer la bendición de Dios en nuestra vida, que aún nos lleva a un punto de comodidad, de confort, no estoy diciendo de lujo, pero de mínima seguridad y tranquilidad. Y que cuando estemos allí, nosotros digamos, bueno,
Dios me ha bendecido, yo estoy aquí seguro, estoy en un punto de confort, pero ¿y las cosas de Dios? ¿Y lo que Dios necesita para que su obra continúe y vaya adelante en tiempos nuestros? Aquí es donde comienza un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Hay un teólogo que escribió un libro y el título decía, Cuando Dios se sorprende. Cuando Dios se sorprende. ¿Y cuándo Dios se sorprende? Cuando nuestras acciones van orientadas hacia los mismos objetivos de Dios. Indudablemente que en los planes de Dios estaba un templo, no cabe la menor duda, aunque Él decía que Él no habita en morada hecha por hombres. Pero como testimonio a otros pueblos era necesario. Dios está sorprendido gratamente con David. Y en el versículo 8, mire lo que le dice. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará caso. ¿Qué le está diciendo aquí Dios a David a través del profeta? En primer lugar, los versículos del 8 al 11 son un pacto de bendición a David. Ya había sido bendecido. Pero esa acción que él quiere realizar para Dios, ahora le trae una segunda bendición. Él no estaba pidiendo ninguna bendición ni tenía problemas. Es lo que pasó con Salomón al principio de su reinado. Cuando fue ungido como rey Salomón, Dios a través del profeta le dice, pídeme lo que quieras. ¿Y Salomón qué pidió? Sabiduría. Salomón comenzó muy bien. El principio fue excelente. Él iba camino a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le dice, por cuanto no me pediste ninguna otra cosa, te voy a dar lo que no me pediste. Es el mismo caso aquí con David. ¿No me has pedido más bendición? Pero por cuanto no la pediste, y yo estoy agradado de lo que tú quieres hacer por mí, serás doblemente bendecido. En primer lugar, los versículos 8 y 9 confirma la escogencia de David. Por si David hubiera tenido alguna duda de su escogencia, no. Fui yo el que te escogí. Te saqué de donde cuidaba las ovejas. Te he llevado de triunfo en triunfo. Tus enemigos han sido derrotados y ahora estás donde estás. Dios le dice, he hecho mi parte, he cumplido contigo, pero ahora voy a hacer más. Versículos 10 al 11, lo que ya leímos. Tu reino va a ser sustentable. Morarás tranquilo.
Tu reino no será movido. Y fue. David murió y todavía los filisteos lo temían y no se acercaban a él. O sea, murió en paz, en la seguridad de dejar un reino sólido, firme y establecido. Sin embargo, en el 12, estábamos leyendo, 2 de Samuel 7, se me perdió el versículo. 7, el 12, aquí está. Te voy a hacer casa. ¿De qué? ¿A qué se refiere el versículo 11 cuando dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos? Todo está cumplido. Y ahora le dice, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿A qué casa se refiere? David ya tenía su palacio. ¿A qué se refiere? Es una casa para él. A ti. A ti. Te haré casa. La palabra casa en el hebreo también significa familia, generación, dinastía. Y le está diciendo aquí, ¿sabes una cosa? Voy a hacer de ti y a través de ti una dinastía. Habrá una generación, habrá una sucesión después de ti. Y mira lo que va a hacer esa sucesión. Y cuando tus días, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Aquí cambió, no afirmará tu reino, sino su reino. No está hablando de Salomón. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿A qué se refiere ahí? Le está diciendo, tu seguridad, tu tranquilidad, tu estabilidad es hasta que tú duermas. Luego va a venir una generación, una sucesión tuya, una dinastía. Y en esa dinastía que se va a levantar, va a surgir alguien que viene de tus entrañas, que viene de ti en el tiempo. Y él va a hacer algo interesante. Él va a hacer casa a mi nombre. Y esa casa es la que va a tener eternidad en el tiempo. Esa casa nunca va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque yo voy a firmar para siempre el trono de su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjense bien. Yo le seré al Padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Aquí está hablando de quién. ¿Ah? ¿De quién está hablando? A ver. Aquí dice de Salomón. ¿Quiénes están de acuerdo en que aquí está hablando de Salomón? Levanten la mano. Otros dicen de Jesús. ¿Quiénes están de acuerdo que es de Jesús? Bajen la mano. Y los que no levantaron nunca la mano, ¿qué piensan? ¿De qué será entonces que está hablando? ¿No? ¿No? Está hablando acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Está hablando que va a ser Dios hecho hombre, que va a ser tanto Dios como también hombre, y va a pasar por el estado de hijo.
15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada su casa, tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Tu trono, tu casa no, tu reino no, tu trono. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios le está diciendo a David, se agrada mi corazón con lo que tú quieres hacer para mí. Se agrada mi corazón con la intención que tú tienes de levantar un templo, una casa para mí. Pero eso que se levante no va a ser eterno. Y de hecho, el templo que fue ideado por David y construido por Salomón fue destruido. Luego se levantó otro más modesto en los tiempos de Nehemías, y también se acabó. Después Herodes levantó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Herodes en el primer siglo, y también fue destruido en el año 70, y no hay templo hasta hoy. Entonces, ¿cuál es el templo, la casa de Dios que ha sido eterna? Mateo 16. Mateo 16. Allí nos encontramos con esta afirmación del Señor Jesús que comenzó con un interrogatorio a sus discípulos. Bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres un profeta, tú eres esto, y Pedro hace su tremenda afirmación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicita y a continuación dice esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno, del Hades, prevalecerán contra ella. Este es el templo. Esta es la casa de Dios que fue levantada por alguien que salió de la dinastía, de la sucesión de David, y que estableció un reino, el reino de Dios, y que eternamente estará hasta los últimos días y continuará en la presencia de Dios. Ahora, tremenda promesa que escuchó David. Tremendo pacto para él. Y solamente por haber tenido en su corazón el deseo de agradar a Dios. De sentir que él no podía quedarse sin hacer nada frente a todas las bendiciones que había recibido. Pasémonos ahora a Segunda de Samuel, Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Veamos cómo cumplió David su promesa de levantar un templo. Sí, Primera de Crónicas, capítulo 21. A veces nosotros tenemos muy buenas intenciones para las cosas de Dios. A veces sentimos en nuestro corazón, necesito hacer algo para Dios, necesito hacer algo para la casa de Dios, necesito un esfuerzo, necesito una acción que demuestre que estoy agradecido con Dios. Pero a veces nos quedamos solamente en la intención. David pudo haberse quedado en la intención. Y miren lo que pasó. Dice el versículo 1,
de Primera de Crónicas 21. Pero Satanás, después de un tiempo, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Resultado de esa decisión de David, que a Dios le molestó y envió una plaga y empezó a morir gente en Israel. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Por qué se molestó Dios? Porque David quiso contar todo lo que tenía. El censo era para eso. ¿Cuántos trabajadores de la tierra? ¿Cuántos empleados en la administración del reino? ¿Cuántos bienes habían? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos recursos militares? Es decir, ver absolutamente todo. ¿Por qué se molestó Dios? ¿Qué finalidad tuvo el censo? El censo fue la finalidad, en el caso de David, quiero revisar cuán seguro estoy. Quiero revisar cuán seguro estoy. ¿Tengo suficiente para mantener la seguridad del reino? Porque hasta aquí no hemos tenido guerra, pero si hubiera una, ¿cómo estamos? Hemos estado viviendo un tiempo de comodidad, hemos estado viviendo un tiempo de tranquilidad. ¿Será que a lo mejor nos echamos las petacas un poco? Revisemos, veamos, a ver qué pasa, qué sucede. De la absoluta confianza en Dios, de la promesa de Dios, tranquilo, tu reino, hasta el día que tú cierres los ojos, estará completamente seguro. ¿Qué le parece? El candidato a hombre conforme al corazón de Dios desconfió. Desconfió absolutamente. Y seguramente ya Dios tenía mucho cariño por David, pero le dijo, lo siento, tengo que actuar, tengo que disciplinarte. Y vino una plaga, y vino el ángel de Jehová, y empezó a morir gente en Israel. Y David se da cuenta del error que cometió. Si Dios le dijo, tranquilo, todo está en paz, todo está en calma, nada te va a suceder, tu reino será estable hasta el día que cierres tus ojos. Pero, ¿qué hizo él? Dudó. Y en todo ese tiempo, su plan de levantar el templo quedó detenido. Hermanos, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Dios nos confirma su presencia. Dios nos confirma su respaldo. Y nosotros decimos, sí, Señor, yo tengo que agradecerte lo que tú has hecho. Tengo que hacer algo por ti. Me voy a preocupar ahora por tu casa, ya que tú te preocupaste por la mía. Pero hay tanta seguridad, entonces, ¿qué hacemos? El plan, el deseo, queda relegado. Hasta que no viene un tropiezo, hasta que no viene algo que choca contra toda nuestra comodidad y nuestra seguridad, y ahí empezamos, Señor, ¿qué será esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Es mejor que no prometas y cumplas a que prometas y no cumplas. Pasémonos ahora al versículo 20. Es todo un periodo de mortandad en el pueblo de Israel. Y David ya sabe por qué está pasando. Versículo 20, de ahí del mismo 21 donde estábamos, ¿no? 21, 20. Y David se acuerda de lo que había prometido.
va a conversar con Ornán, un súbdito de él. Un súbdito que tiene propiedades, que está dedicado al trigo. Su negocio es la trilla del trigo porque tiene los elementos para hacerlo, tiene el lugar, sobre todo lugar. En esa época, para trillar el trigo, la clave era tener un gran lugar y muy plano. Porque entonces las espigas de trigo las extendían allí, en ese piso plano. Y hacían pasar una especie de trineo con varios rodillos, tirado por dos bueyes, y de esa manera trillaban. Y detrás iban hombres que iban separando la paja del trigo. Y Ornán era un hombre que estaba dedicado a eso, a ese trabajo. Un súbdito de David, un hombre también acomodado. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, el que estaba con la espada, acabando con parte del pueblo como disciplina de Dios. Por lo cual se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. La era es ese lugar alto y aplanado. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Esa era o ese lugar donde se hacía la trilla, según el diccionario bíblico, era más o menos 2.000 metros cuadrados. ¿Y dónde estaba ubicado esa explanada, que era en lo alto de una gran roca? Era exactamente el Monte Moriah. El Monte Moriah es donde están los restos del antiguo templo de Israel, el de Herodes, el último. O sea que ese lugar fue el que compró David. Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Era un súbdito acomodado del rey. A lo mejor si fuera uno de nosotros diría: pero qué bueno. Qué bueno. Aquí vamos a hacer lo que tengo que hacer. Aquí voy a cumplir la promesa que yo hice. Y no me va a costar un peso. Pero qué negocio. A nosotros nos gusta tanto disfrutar de aquellas cosas que no nos cuestan un peso. Nos encanta. Y creemos que estamos siendo habilidosos delante de Dios. Pero desde el punto de vista de Dios eso no es así. No es ser habilidoso, es ser tramposo. Y si David iba a ser ese hombre conforme al corazón de Dios, no podía actuar de esa manera. ¿Y qué dijo David? Mire el 24. Aquí es donde aparece el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. No quiero rebaja. No me voy a aprovechar de mi condición que soy el rey. No me voy a aprovechar que simplemente porque tú me lo dijiste la tomo. La puedo tomar si yo quiero. Soy el rey, pero no voy a hacer eso. Dime su justo precio.
Porque, y esto es lo que ojalá subraye en su Biblia, porque esta es la esencia de lo que estamos hablando. No tomaré para Jehová, no daré a Jehová, no obedeceré a Jehová. Con un sacrificio, un holocausto, una ofrenda que nada me cueste. ¿Cómo le parece, David? No le voy a dar a Dios nada que no me cueste. En palabras nuestras, ¿qué significa? Yo no voy a estar sentado en la casa de Dios si usando y disfrutando lo que hay en la casa de Dios no me ha costado nada. A eso le llamamos la malicia indígena. Y note aquí no estamos hablando del diezmo. Porque David como rey lo estaba dando, pues estaba cumpliendo. Sino que el hombre que está conforme al corazón de Dios va más allá. Porque reconoce la bendición de Dios y sabe que la bendición de Dios se multiplica. Y veamos lo que le costó a David. Versículo 25. Ojo los contadores. Ojo los contadores, vean bien lo que vamos a leer. Para que saquen cuenta. Y dijo David a Ornán, y dio David a Ornán, por aquel lugar, el peso de 600 siclos de oro. 600 siclos de oro. Ornán dijo, ¿de acuerdo? ¿Quieres el justo precio? Esto vale. 600 ciclos de oro. Un ciclo equivale a 16.5 gramos de oro. A ver los contadores, si multiplicamos 16.5 por 600, ¿cuánto es? Como 9.500, como 9.600 más o menos. O sea que lo que le costó a David de su propio bolsillo, no del tesoro del reino, fueron 9 kilos y 600 gramos de oro. Pregunto, si en la joyería dicen que un gramo de oro sin trabajar, aquí tengo quien sabe, ¿dónde está Leonel? Leonel, dígame, ¿cuánto vale un gramo de oro sin trabajar? ¿Usted conoce eso? 80,000, vea, 80,000 pesos vale un gramo de oro sin trabajar. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto le costó a David el terrenito? ¿Cuánto? 768 millones actuales. Pero póngalo en el siglo del que estamos hablando, ¿cuánto cuesta hoy comprar el Monte Moriah? Dos principios que podemos tomar de aquí. El primero, David dice, no voy a tomar lo que no es mío para darlo a Dios. Traducido al lenguaje actual. Y hermanos, Dios habló muy fuerte a los varones la semana pasada. Son testigos los varones que están aquí. Traducido
al lenguaje actual. ¿Qué está diciendo allí? Sencillamente, no voy a disfrutar lo que a mí no me cueste. En otras palabras, yo también tengo que ser fiel a Dios en lo tengo que darle. No puede ser que yo simplemente disfrute lo que otros dan. David no quiso aprovechar su autoridad sobre Ornán. Como rey, Ornán le estaba diciendo, yo sé que todo esto es tuyo. Así que tómalo, por favor. Y aún más, no solo el terreno, también los animales. Y David dice, no, yo no voy a tomar lo que es tuyo. No daré a Dios lo que no me cueste. Hermanos, el corazón de un hombre, un poquito menos el de la mujer. La mujer, en esencia, siempre es más abierta y generosa. En el caso del hombre, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y cuando unimos el tesoro con el corazón, ¿sabe qué pasa? El tesoro empieza a disminuir. Porque el dinero no se reproduce solo. Hay que ponerlo a trabajar. Y finalmente en el capítulo 22, versículo 1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Cumplió? Cumplió la promesa que había hecho en su corazón. ¿Será por eso que entonces, por este hombre que pecó muchas veces, pero se arrepintió? Pero un hombre que también, frente a Dios, tuvo acciones. Y acciones tan atrevidas como cuando va y decide enfrentarse con Goliat. Que está el testimonio en la Biblia. Un hombre conforme al corazón de Dios. 3 conclusiones. El hombre que está conforme al corazón de Dios, su vida está orientada a los objetivos de Dios. Y en la medida en que él es parte de aquello que permite cumplir los objetivos de Dios, Dios lo bendice. Ahí está el caso de David. Dios lo bendice. Segundo, en un hombre conforme al corazón de Dios, la vida es un proceso de ir conociendo y adquiriendo seguridad absoluta en Dios. ¿Cuál es esta seguridad absoluta? Si Dios lo dice, es cierto. Y si es cierto, lo hago. Y esa seguridad es la que se puede ir adquiriendo en la medida en que crecemos en la relación y en la comunión con Dios. Y en tercer lugar, un hombre conforme al corazón de Dios tiene el sentido, el deseo de dar para agradar a Dios. Va más allá de la obligación. Simplemente su corazón agradecido lo lleva a actuar de esa manera. Y puesto que Dios conoce el corazón, entonces bendice de acuerdo al propósito en el corazón y no a las palabras. Nos preguntamos entonces en esta mañana, ¿somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Le creemos a Dios realmente? En un área que a veces
es tan complicada para nosotros por las inseguridades. De no tener un corazón abierto y un bolsillo abierto para con Dios. Nos gusta recibir, pero ¿cómo nos cuesta dar? Nos gusta recibir, pero ¿cómo nos cuesta dar? Quizás nosotros no podremos dar como dio David, 9 kilos de oro con 600 gramos. Posiblemente no podremos hacer eso. Pero David lo que hizo fue una ofrenda de acuerdo a su capacidad. Él podía hacerlo y lo hizo. Cuando nosotros pensamos en que la ofrenda es el medio para bendecir a Dios, podemos comparar. Hay ofrendas altas, hay ofrendas medianas y hay ofrendas pequeñas. Pero ¿cuál es la medida que Dios pone para que todos estemos en la misma situación frente a Dios? Si hay algo que a mí me mueve mucho, es cuando estoy en la oficina, cuando están trabajando allí la contadora, la asistente, y me pongo a mirar algunos sobres y encuentro el nombre de un niño. Y él pone allí, diezmo, 600 pesos en moneda. Yo digo, ¿cómo mirará eso Dios? Porque está dando de lo que sus papás le han dado, pero que él no trabaja. Y sabe, ese diezmo de 600 pesos tiene exactamente el mismo valor de aquel que da 50,000 pesos porque gana 500,000 pesos. Para Dios está en el mismo nivel. Pero qué triste cuando el que debe dar 50,000 pesos echa 600 pesos. ¿Cómo lo mirará Dios? Se ríe la tesorera ahí, ¿no, Fanny? Se puso los anteojos oscuros la tesorera, dijo, no quiero ver nada. Sí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El que siembra poco, recoge mucho, si es sinvergüenza o narco. Y el que siembra mucho, recoge mucho. Vamos a ponernos de pie para orar.